¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas de nuestra profesión contable, de derecho. Hablamos aquí en su canal de YouTube referente a finanzas, finanzas personales, prevención del lavado de dinero, compliance, todo para estar enterado, estar actualizado con grandes especialistas, con grandes expertos en la materia. Y el día de hoy tenemos un gran tema, seguramente ya lo vieron ustedes en la portada del video. Vamos a hablar del compliance, origen y desarrollo. El día de hoy nos acompaña una gran amiga que ahorita la presentaré oportunamente, pero como siempre al inicio de estas emisiones me gusta invitarlos a que cualquier comentario que ustedes puedan tener pueden ponerlo en la parte de abajo del video y nosotros en su oportunidad lo estaremos contestando. Esto es debido a que muchos de ustedes también lo saben y lo hemos platicado. En el momento en que estamos grabando y en el momento en que se publica el video, seguramente tú estás en otro día, en otro horario, porque gracias a la magia del Internet, gracias a las redes sociales, este documento se queda almacenado en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y lo puedes ver en cualquier momento, lo puedes compartir, te puedes suscribir al canal y ver todos los videos que tenemos y que hemos estado subiendo en el transcurso de todos estos años a través de este canal. Entonces, hay muchas formas en que tú te puedes comunicar con nosotros y una de las formas es poniendo ese comentario en la parte de abajo y nosotros lo estaremos contestando cuando nos demos cuenta que hay algún comentario referente al tema. Y también aprovechando, si ustedes tienen algún tema para sugerirnos, bueno, también lo pueden poner en la parte de abajo y nosotros lo haremos lo posible para traer a un especialista y poder hablar sobre ese tema que ustedes han estado buscando. También, si ustedes lo prefieren, pónganle en la campanita que está al lado del botón de suscripción del canal y te avisa cada vez que estamos subiendo nuevo contenido. Si tú le das like a los videos, también nos ayuda a que la parametrización de las redes sociales busque el que se ponga este video o nuestro canal en la vista de cualquier persona que esté interesada con algún tema y seguramente se lo va a recomendar por ahí. Entonces ahí pedimos un apoyo de ustedes como una comunidad de intercambio de información que nos ayuden suscribiéndose. También estamos en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado. Y también, si lo prefieren, la versión podcast. Estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, entre más cadenas de distribución. Así es que si tú lo prefieres nada más escucharnos, está la versión podcast. Si tú ya tienes un poquito de más tiempo y nos puedes ver a través de los videos, están las diferentes redes sociales. Bueno amigos, jóvenes, ya que he compartido dónde nos pueden buscar y localizar, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el compliance, origen y desarrollo. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Derecho y doctora en Ciencias de lo Fiscal, también con una maestría en habilidades directivas, maestría en compliance por la Universidad de Nebrija, una IMF Smart Educación de Business School en Madrid, España, maestra en Dirección y Gestión de Instituciones de Salud por la Universidad Anáhuac, especialidad en Derecho Fiscal, licenciada en Contaduría Pública, también certificada por el Instituto Tecnológico también de Monterrey y cursando la iniciación a lo notarial por el año 2020 del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. También cursó una especialidad notarial en el año 2021 del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y ella es la doctora Marta Elizabeth López Vázquez. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, bueno, pues antes que nada es un honor estar en tu programa, muy interesante y un honor porque tú has reunido a una serie de especialistas en tu programa y ha hecho esto verdaderamente muy interesante tu programa. Para mí es un gusto saludar a tu audiencia, saludarte y tener el honor de platicar de estos temas que a mí me apasionan en lo personal y en lo profesional y en lo empresarial. Bien, pues para mí es muy importante pues hacer un, este, un pequeño recordatorio de lo que es el compliance y por qué la importancia del compliance, por qué hoy hablamos tanto del compliance
y luego nos dicen por ahí que está de moda, ¿verdad? Sí, fíjate que yo lo podría estar referenciando, esto del compliance, yo creo que se ha escuchado por lo menos aquí en México de unos 5, 4 años a la fecha, un poquito antes de la pandemia, sí se empezaba a hablar y aparte hasta se ofrecían servicios de compliance fiscal, o sea, muy separado, como si fuera un listado de revisión de cumplimiento. Muchos hasta lo llegaban a confundir con una auditoría interna o una auditoría externa. Y en la realidad estamos hablando que este enfoque del compliance, si lo vemos con una traducción sí de cumplimiento, pero ya tiene muchísimos más años de lo que pudiéramos estar vislumbrando, por lo menos en este contenido de los últimos 5 años. Y es un tema que si bien podríamos estar diciendo que con la ONU, con la OCDE, con algunos países que están buscando una estabilidad de gobiernos corporativos. El compliance tiene un origen y es justamente yo creo que en lo que nos puedes ayudar mucho a ver cuál es la naturaleza de este compliance, Eli. Claro, claro, Rodrigo, fíjate que suele ser muy importante y muy interesante a todos los profesionales conocer del desarrollo y el origen del compliance, porque llega de la mano del mundo anglosajón en los sectores regulados, en especial en el sector alimentario, en el sector de telecomunicaciones y en el sector financiero. Y aunque pues no tiene una definición concreta si indagamos la traducción literal al castellano, de la palabra del compliance nos encontraremos distintos significados. Dentro de ellos, pues el de que es conformidad, el de que es adherencia, el de que significa apego, el de que es conveniencia. Más bien es apego, adherencia, cumplimiento. eh, Sí, conveniencia, estar alineado adherido a, apegado a normativas, a leyes, a regulaciones. Y esto pues nos lleva mucho a un campo tan amplio de los negocios. Y finalmente pues reconocemos que a partir de la globalización económica, pues el gran crecimiento de los negocios y derivado de la pandemia del COVID-19, pues como que nos vino a tocar un poco más el tema del compliance, porque normalmente estábamos acostumbrados a que el compliance era un tema normativo, un tema de procedimientos, un tema de operación, un tema de regulaciones, un tema de directrices, un tema de apegarse a normativas, estándares internacionales. Pero bueno, pues viene a hacer una revolución el tema del COVID, con el surgimiento del COVID y cómo podían operar los comercios a través de las plataformas digitales, a través de estas, de la economía compartida. Y bueno, pues como Amazon, como Airbnb, como todos este tipo y bueno, pues surge aún más como el boom, ¿no? El boom de decir, a ver, bueno, aquellos países que no habían puesto sus ojos ahí, y bueno, pues hay que dirigir más la mirada en este contexto del cumplimiento normativo, regulatorio y preventivo penal. Y bueno, pues hablamos de que su origen, por ahí de 1970, pues con el sector alimentario en Estados Unidos surge como una medida de regulación al sector alimentario y bueno, pues normalmente pues esto viene a traer una serie de soporte para regular aquellos alimentos, medicamentos, con la Andrews Federation y también con el tema de el sector, pues que surge en muchos temas de corrupción, con estos temas de escándalos económicos, cuando surge el gran tema Watergate, que recordemos es pues un tema de donde empresas privadas se vieron involucradas en el financiamiento de campañas políticas con los partidos, con el Partido Demócrata. Y es ahí donde entonces surgen una serie de lineamientos y la necesidad de regular a las empresas para evitar el fraude, para evitar la corrupción.
Entonces, pues también esto se extiende a otros países, a otros sectores económicos, se extiende a Europa y bueno, pues trae aparejado una serie de lineamientos originalmente desde Estados Unidos y bueno, pues el compliance pues viene a adoptarse como un término anglosajón, pero también que traducido al castellano pues es cumplimiento, adherencia. Cumplimiento y adherencia, cumplimiento a normas, estándares internacionales y bueno, pues dentro de ello México pues también como parte de un país geográficamente y estratégicamente muy bien ubicado, pues estamos como que con mayor auge, con mayor necesidad de apegarnos a las mejores prácticas, al compliance. Y bueno, pues surge entonces también esta figura que se le llama el oficial de cumplimiento. Y el oficial de cumplimiento, pues realmente es un profesional dedicado a pues las especialidades. Hablemos de que es tan amplio. Compliance es tan amplio. Antes decíamos, bueno, es nada más para el sector alimentario. Ah, bien, entonces un oficial de cumplimiento en el sector alimentario. Y posteriormente, pues dijeron, bueno, el oficial de cumplimiento en el sector financiero. Ay, entonces es un tema de PLD. No, 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 no. O sea, abarca muchas áreas, compliance es muy amplio. Y sí, creo que hay muchos mitos, hay muchos temas ahí, que sí debe de ser un área de especialistas en derecho, que sí debe de ser un área de especialistas en auditoría o en contabilidad. Y bueno, pues que si las funciones también las realiza el Contralor Interno, sí, efectivamente sí. El Contralor Interno realiza muchas funciones de cumplimiento y es ahí donde es importante destacar que dentro de los antecedentes y la trayectoria profesional de la contaduría pública y del derecho, pues tenemos grandes cualidades y competencias para el desarrollo de las funciones del oficial de cumplimiento. Es muy interesante porque en muchas instituciones profesionales pues se ha debatido el tema de que si debe de ser, pues el compliance debe de ser una función de la Comisión de Lavado de Dinero o debe de ser, o de la función de la Comisión de Finanzas o, bien, pues nosotros consideramos, por ejemplo, en el caso de la Asociación de Contadores Públicos, con el maestro Jesús Rodríguez, que fue tan amable de escucharme también y de creer también en mi visión y por supuesto la visión de él, de creer que tendríamos que crear una comisión de compliance y hoy por hoy creo que hay que reconocerle esa gran trayectoria y esa apertura que mostró con su servidora, porque bueno, pues yo vislumbré esto desde hace muchos años, al igual que muchos otros profesionales que han venido trabajando en esta área. Digo, no es nada nuevo, no estamos detectando el hilo negro. Y bien, pues sí es cierto que requiere una amplia preparación y es tan amplio el sector y tan amplio las áreas que abarca el compliance que el oficial de cumplimiento tiene que ser una persona constante, en constante superación, preparación, capacitación, aprendizaje, interacción, intercambio, apoyo, en fin. Entonces, cuando hablamos en ese entonces de la importancia de crear una comisión de compliance, pues hablamos de la importancia de que también abarca muchas áreas especializadas y que el oficial de cumplimiento es un área de oportunidad tanto para los contadores, abogados, especialistas en el sector alimentario, especialistas en el sector financiero, en prevención de lavado de dinero, en diferentes áreas, en el sector de sostenibilidad, de sustentabilidad, en el sector agropecuario, en el sector del medio ambiente. Bien, es tan amplio y tan abundante que no terminaríamos de conocerlo. Lo que sí es cierto es que es compliance, es cumplimiento, es adherencia,
tendencia es apego a normas laxas, como a normas duras, a las regulaciones duras, a las que establecen las leyes y que pueden llevar muchas veces a las empresas a una responsabilidad penal de sus socios o accionistas y de sus directivos y también de su personal. Y bien, pues hay que hablar en este tema en cuanto a la trascendencia de cuándo surge el compliance. Y bueno, pues en el caso de Europa, por ahí del 2010, en el caso de México, por ahí del 2014, se incorpora al Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ese término que hablábamos antes de societas delinquere non potest se transforma en un societas delinquere potest, donde las sociedades sí pueden delinquir, ¿no? Y es ahora donde también tenemos que tomar conciencia de la importancia de la responsabilidad penal que adquieren los directivos, el consejo de administración, los que dirigen y toman decisiones en las empresas. Y bueno, pues independientemente o adicionalmente de las responsabilidades que sean atribuidas a quienes cometan un fraude o tengan elementos que causen una responsabilidad penal. Y bueno, pues es tan importante el compliance desde el punto de vista empresarial, porque no solo es un tema de cumplimiento, de sostenibilidad, de que una empresa pueda sostenerse en el tiempo, pueda trascender, pueda continuar con sus operaciones y no olvidemos que las empresas a medida que crecen y del intrincado número, o sea, el numeroso glosario de leyes, de disposiciones, de estándares, de normativas, de mejores prácticas que van surgiendo, hace que las empresas cada vez se estén actualizando y requieran de mayor cumplimiento. Y en caso de no cumplir desde normas operativas, administrativas, pues pueden quedar prácticamente fuera del mercado. Pueden ser sancionadas desde una sanción administrativa, pero ahora también desde una sanción económica hasta ordenar su disolución en un momento dado. Sí, bien es cierto que la persona moral depende de la voluntad de su consejo de administración y son ellos quienes toman las decisiones y por lo tanto, ¿qué sucede? Sucede que hoy en día en México hablamos de una responsabilidad también compartida, de una responsabilidad que es un compromiso tanto de la persona moral como de sus integrantes. Y por ello, cada vez más directivos, cada vez más empresarios toman mayor atención en lo que es el compliance. Y no precisamente que sea una moda, pero tal pareciera que fuera así. Esto es una necesidad para trascender, para poder adquirir la confianza en el mercado, no solo en el mercado financiero, sino también en el mercado global o en el mercado nacional. Oye, Eli, ya lo estuviste ahorita comentando, pero sí quisiera hacer una pregunta muy, pero muy puntual. Yo lo decía, tengo el contador, tengo al director de finanzas, decías la cuestión de la figura del contralor, puedo adicionar la cuestión del comisario, puedo adicionar el auditor interno, el auditor externo y asesores. Todos van sobre un bien común que sería el generar una estabilidad de los entes económicos. Pero la pregunta, que según yo ya la contestaste, pero sí quisiera ser muy enfático, es, ¿el compliance tiene que ser un oficial de cumplimiento interno o tendría que ser uno externo para que tuviera ojos frescos en una revisión? Bien, de preferencia, el oficial de cumplimiento debe ser un externo para que tenga una visión independiente y evitar conflictos de intereses. Sin embargo, para el caso de las pequeñas y medianas empresas, el oficial de cumplimiento puede ser la figura
puede formarse con el profesional, ya sea el contador o con el abogado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la importancia de generar confianza, sí, la importancia de generar confianza parte de algo muy importante, el cumplimiento. Si las empresas comienzan por tener la conciencia de la importancia del cumplimiento de las normativas, y de la prevención de la responsabilidad penal, pues vamos muy avanzados en otros temas. Sin embargo, esto no quiere decir que solo pueda realizarlo el contador y el abogado especialista. También muchas veces el oficial de cumplimiento lo realiza, la función del oficial de cumplimiento la realiza un ingeniero alimentario en el sector industrial, un especialista o es un personaje capacitado, formado con con estos elementos para llevar a la empresa a una trascendencia, a una sostenibilidad. Es muy importante que reconozcamos la capacidad de la empresa, la capacidad económica que tengamos como empresa para contratar un externo y si no, pues con los recursos mismos de la empresa, considerar el valor o las competencias del personal que tengamos para tener la figura del oficial de cumplimiento. Es valioso que tengamos esa filosofía para efectos de que estemos de alguna manera no a la moda, sino acorde a los estándares internacionales y podamos ser empresas que incluso podamos competir dentro de las cadenas de suministro, dentro de las estrategias de geolocalización, relocalización de empresas y que pueda ello permitir que las empresas puedan ser pues sujetas de un valor tan grande que es la confianza del cumplimiento, la confianza del reputacional y del prestigio. Porque bueno, hablemos de que compliance también tiene que ver con el riesgo reputacional empresarial. Bueno, pues muy importante que desde un principio las empresas se concienticen con la implementación de los programas de compliance, de integridad y ética, de políticas y procedimientos, de implementar un canal de denuncias, de establecer sus mecanismos de informes, de control, de cumplimiento y a su vez de actualizar y de mejorar sus programas de cumplimiento, ya sea desde una pequeña empresa hasta una gran empresa. Oye, Eli, pero creo que, por ejemplo, en el estado, en la cuestión de México, hay entidades muy grandes, pueden ser multinacionales, que ya traen esta filosofía que dices que es muy importante, pero también ahorita lo sacabas a la luz, el reto de cómo convencer a un empresario que empezó en una empresa familiar, que empezó con una base de ir creciendo y vamos viendo cómo va en el camino, el decirle que el día de hoy necesita un oficial de cumplimiento externo o interno y que tiene que invertirle en programas de cumplimiento, cuando económicamente un programa de cumplimiento no le reditúa visualmente, económicamente, una utilidad directa a las funciones que ellos pueden estar haciendo como entidad económica. Sé que yo sí lo entiendo que es una inversión y que el que tener conductas éticas le ayuda a estar tranquilo, que no le estén robando cosas al mismo empresario, pero ¿cómo tener este reto en una economía mexicana que muchos son pymes y decirles que el día de hoy necesitas un programa de cumplimiento para ayudarte a ti a costa de considerarlo como un gasto? Bien, claro. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, para las multinacionales, en el caso de las empresas multinacionales, hablamos de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos establece una serie de criterios y guías en donde les comunica a las empresas, les manifiesta que deben de incorporar
dentro de sus presupuestos las inversiones y el gasto reflejar en compliance, en las prácticas de compliance, en las consultorías y en los programas de compliance. Pero en el caso de México aún no contamos con un posicionamiento de las autoridades en el que se establezca la obligatoriedad de la importancia de reflejar en sus estados financieros. Sin embargo, sí reconocemos que es parte de una responsabilidad empresarial y antes de que sea una obligatoriedad y algo de alguna manera condicionado para ser parte de un proceso legal donde se le considere eximente, excluyente de una responsabilidad penal, pues bueno, es cierto que si se adoptan estas políticas y estos procedimientos y estos programas de ética, de cumplimiento y de integridad dentro de las organizaciones, pues realmente representa un gran valor para los inversionistas, para las relaciones internacionales, para sus cadenas de suministros. Es muy importante y esto pues es una práctica necesaria, más bien ha sido una necesidad en las empresas más que una imposición. El impacto, el beneficio se ve en la reputación, en el prestigio de la empresa. Hablamos de que actualmente los medios de comunicación, las redes sociales, normalmente emiten información que precisamente no es probada, no es una información fidedigna o que cuente con elementos, y sin embargo hemos visto cómo dañan reputacionalmente a las empresas. Entonces, una manera de evitarlo es efectivamente, es efectuar mejores prácticas de programas de compliance, programas de integridad, porque en México estamos más acostumbrados a llamarles programas de integridad y cumplimiento y de ética. Y sí, lo quiero comentar contigo, Rodrigo, porque esto es bien interesante. En países europeos y en países americanos, de Estados Unidos, hablamos de que normalmente el término de compliance es lo más normal, hablar de programas de compliance. Pero para México le damos como que una suavidad al decirle programas de integridad y ética. Programas de integridad y ética con perspectiva de género, programas de integridad y ética previendo temas anticorrupción, antifraude, bien, en el sector financiero, programas de compliance es más aceptable aún porque tienen esta perspectiva de las calificadoras, pero vamos un poco más allá. Ahora que las exigencias en los informes no financieros representan una necesidad. Oye, Eli, permíteme invitar de nueva cuenta a las personas que están viéndonos que los pongan los comentarios en la parte de abajo, que nos Sí. sugieran algún tema y que se suscriban y que nos ayuden a compartir el documento y el material. Ujú. Te escucho. Adelante. Bien, quería comentar que parte del origen del compliance, y para retomar, porque me quedé en esa parte del origen del compliance, es el tema de surge con las leyes antimonopolio y las regulaciones financieras. En Estados Unidos surge por ahí de 1890. La ley Glass-Steagall de 1933 fueron ejemplos tempranos de las regulaciones gubernamentales, donde se establecen estándares de comportamiento empresarial y financiero. Estas leyes sentaron las bases para el cumplimiento en áreas de competencia justa y de protección de consumidores. Y es uno de los antecedentes y orígenes del compliance. Otro de los antecedentes muy importantes que me permito mencionar es las regulaciones que surgieron a raíz de la Gran Depresión Económica de los Estados Unidos por ahí de 1930, donde se llevó a cabo la implementación de regulaciones más estrictas para controlar el comportamiento financiero y prevenir futuras crisis.
Esto fue pues con la Comisión de la Bolsa de Valores, la SEC en Estados Unidos, en estos años por ahí de 1934. Posteriormente es la lucha contra el lavado de dinero, que pues surge en la década de 1970. Se intensificaron los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto ha llevado a la creación de regulaciones financieras y estándares internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Gafi que todos conocemos. Y bueno, pues ahí también quiero mencionar el caso Watergate. Fue un ejemplo, un escándalo político y de corrupción en los Estados Unidos en la década de 1970, donde 5 individuos vinculados a la administración del presidente Nixon y a su partido y al Partido Republicano fueron pues arrestados por allanar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en los Estados Unidos en el complejo de las oficinas del Watergate. Las investigaciones iniciales del Senado de los Estados Unidos sobre el caso indicaron que el allanamiento tenía la intención de obtener información confidencial del Comité Demócrata. Sin embargo, se descubrió en el allanamiento que eso era solo la punta del iceberg, y fueron descubiertas una serie de situaciones ilegales que fueron pues prácticamente un gran escándalo. Se reveló que personal de la campaña de reelección del presidente Nixon estaba involucrado en las operaciones de espionaje político y sabotaje financiero. Además, se descubrió que las directivas de algunas empresas habían hecho aportaciones ilegales para la campaña política de reelección del presidente Nixon. Eso pues involucraba alrededor de 400 empresas. Entonces, créeme que tenemos un gran antecedente en Estados Unidos, y bueno, pues eso ha sido un parteaguas importante, y después surge con el presidente Carter en 1977 lo que es la Foreign Aid Corrupt Practice, con el objeto de evitar los sobornos a los funcionarios, por los funcionarios, y recuperar la confianza en los sistemas de negocios de los Estados Unidos. Posteriormente, otro de los escándalos corporativos en el 2000 fue el caso Enron, que todos hemos escuchado, y el fraude contable, que pusieron en relieve la importancia de la supervisión del cumplimiento de las empresas. Fueron 2 de los mayores impactantes casos de fraude financiero en la historia empresarial de Estados Unidos. Ambas corporaciones utilizaban prácticas contables fraudulentas y esquemas engañosos para inflar artificialmente las ganancias y ocultar las pérdidas. Bien, pues esta confianza de parte de muchos empresarios y también del sector financiero pues se vio muy cuestionada, y bueno, estos escándalos llevaron a un mayor escrutinio, a la regulación de un mayor de la mayor implementación y control de normativas y de estándares. Se aprobó la Ley Sarbanes-Oxley, que implementó reformas significativas en la presentación de informes financieros y la gobernanza corporativa, con el objetivo pues, de prevenir futuros casos de fraudes corporativos, no solo en el sector financiero, sino en el sector empresarial en general. ¿Por qué? Porque pues esto pues desalienta el desarrollo económico, la sostenibilidad empresarial y pues la libre competencia. Bien, pues otro de los aspectos muy importantes es el tema de la globalización empresarial. Con la creciente globalización y la expansión de las empresas a nivel internacional, surgieron desafíos adicionales en términos de cumplimiento. Las empresas transnacionales se ven ante una serie de inmensas regulaciones que hacía cada vez más difícil poder operar.
mientras se están atendiendo unas leyes, unas normativas, de repente ya están a la vista otras y el mercado va creciendo y se van ampliando las necesidades de competencia económica, y a su vez las normativas también se van incrementando, y ese mecanismo también de perfeccionismo de operación de los mercados, pues la importancia de reconocer que pues muchas veces las empresas llegan a países, provienen de países con altos niveles de regulación. En el caso de las empresas alemanas, donde se considera que tienen altos estándares de cumplimiento ético y normativo, y pues también se encontraron algunos casos en que en otros países pues habían incurrido en prácticas corruptas, en prácticas antisoborno. Y en este caso, pues bueno, empresas como Siemens se vieron muy cuestionadas y tuvieron que mejorar sus controles, implementar programas de compliance más estrictos y regulaciones. Y bueno, pues así sucede, como en el caso del sector automotriz. Comentaban que en algunos casos las empresas alemanas contemplan dentro de sus presupuestos los gastos por soborno, que a veces se ven obligadas a dar por operar en mercados con la finalidad de permitirles que puedan iniciar operaciones. Y bueno, también otro de los aspectos es las directivas de lavado de dinero. Pues han sido muy importantes estas directivas y regulaciones. Vienen también pues las regulaciones en materia de instrumentos financieros. Es muy necesario, hasta el tema de abordar los temas de las regulaciones de datos por ahí de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos en Estados Unidos, pues son prácticamente antecedentes muy importantes como marcos de referencia en el origen y el desarrollo del compliance, la prevención del soborno y la corrupción en la Unión Europea con la ley anti-lavado de dinero y la ley contra el blanqueo de capitales, y también la Convención del Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE. Son referentes que marcan la importancia del surgimiento del compliance y de la necesidad de incorporarlos a las empresas. El enfoque de la gobernanza corporativa a lo largo de los años se ha implementado diversas directrices y códigos de gobernanza corporativa, y bueno, pues ello también es otro de los referentes. En fin, estos son prácticamente los referentes fundamentales que abarca el tema del origen del compliance. Y el desarrollo, bueno, pues el desarrollo es continuo, está avanzando grandemente, pero hablamos de los acrónimos: gobernanza, riesgo y cumplimiento. Hablamos de ESG como parte de las necesidades, estos acrónimos de Environment, Social Governance. Hablamos de Governance, Risks and Compliance, pero pues es prácticamente estos acrónimos que engloba el código, el organismo de ética y código abierto de Estados Unidos, que tiene un origen de más de 30 años. Este organismo, los OSEC, tiene una serie de directrices y de certificaciones internacionales en materia de compliance, de ética, y en materia de estos temas especializados en gobernanza, riesgo y cumplimiento, y en ESG, que hoy pues retoman una gran importancia por la preocupación de los temas ambientales, del calentamiento global, de la emisión de gases efecto invernadero, que representa realmente una preocupación a nivel mundial. Y referente a todo esto que nos das como una cuestión, un antecedente, Eli, a mí me da la idea de que si bien a nivel internacional tenemos grandes problemas, México obviamente no es la excepción de tener este tipo de problemas con las propias entidades que se van generando. El panorama es
la importancia ya realmente de tener un cumplimiento. Y lo has estado comentando y también lo decía yo en el sentido de que, oye, necesitamos estos planes de cumplimiento para un bien interno, independientemente hacia algún tema de gobierno. O sea, lo que los necesitamos es para estar bien, tener la confianza, el poder operar y como dicen, el mover tu propio entorno puedes generar un efecto mariposa hacia afuera. Lo decías también con el tema reputacional. Si nosotros en casa estamos bien, hacia afuera podemos tener un impacto. Y si sumamos empresas que están en el mismo sentido, se puede generar una mejor sociedad. Y ya entramos a los pilares que decías hace ratito del SG, que sería lo que gobernanza ecológica, social, cultural, sostenibilidad, sustentabilidad, que todos estos factores necesitamos una mejor sociedad, no mexicana, sino a nivel internacional y que las piezas empiecen a embonar como un tema de sociedad. Eli, sumaría para efectos de poder ir concluyendo con la cuestión del tema, dos aspectos. El primero sería medios de contacto donde se puedan buscarte alguien que esté interesado en una asesoría en tu función de lo que puedes ayudar, hablando de compliance, ámbito que al final de cuentas te apasiona, como lo hemos estado viendo en esta plática, un medio de contacto donde te podamos buscar. Y la segunda, como profesional, como presidenta que fuiste de la Comisión de Compliance de la asociación, como platicando con los demás integrantes de la comisión y principalmente en tu práctica profesional, actualmente las personas en qué están más interesadas en cumplimiento. Porque también entendería que no se puede abarcar todo de un solo trancazo, sino cuál es el enfoque por el cual te llegan a buscar y que necesitan que lo solucionen con el tema de el plan de cumplimiento enfocado en el primero o segundo punto más importante. Sí, creo que es muy buena pregunta la que haces, Rodrigo, porque normalmente las empresas creen que esto no me toca a mí, yo soy una pequeña y mediana empresa, no me corresponde, pero mi pregunta es, ¿tienen identificados sus riesgos? Riesgos referentes a la operación, riesgos de incumplimiento que pueden representar sanciones administrativas y financieras y económicas que pongan en riesgo la operación de la empresa. ¿Tienen identificado los riesgos de incurrir en una responsabilidad penal de contagio, en un riesgo reputacional también? ¿Lo tienen considerado por el ramo, por el sector en el que se desenvuelvan? Normalmente, ¿por qué nos buscan las empresas? Nos buscan las empresas normalmente para implementar un programa de ética empresarial y de integridad, para analizar dónde están sus riesgos y cómo pueden mitigar esos riesgos, eximirse de una responsabilidad penal y cómo pueden prever un riesgo relacionado al mercado en el que operan. Sí, sí es muy necesario que las empresas reconozcan que en el sector en que se desenvuelven tienen riesgos específicos. Eso es uno de los aspectos que debemos de considerar. Y bueno, ¿cómo me pueden contactar? Nos pueden contactar porque, bueno, actualmente soy presidenta de la Comisión de Compliance de la Asociación de Contadores, pero también soy presidenta de la Federación Iberoamericana de Compliance. La Federación Iberoamericana de Compliance también tiene representaciones en Brasil, en Europa y bueno, pues en Guatemala, en Salvador, en Honduras y actualmente también en México. Y bueno, yo soy presidenta de la Federación Iberoamericana de Compliance y bueno, nuestra función es impulsar, promover
y apoyar a las empresas a que mejoren sus condiciones en cuanto al cumplimiento normativo y regulatorio y les ayudemos en la prevención de riesgos. Hay desde programas de compliance más accesibles por las diferentes empresas con las que nosotros ofrecemos los servicios también de asesoramiento, de apoyo, de asistencia, impulsando, capacitando a través de diferentes instituciones, organizaciones no lucrativas, como, bueno, pues tenemos a la Asociación de Contadores, primeramente, y bueno, pues también tenemos dentro del G100, que es G100, parte del Women Economics Forum, un ala que es el área de integridad y compliance, y yo soy presidenta regional metropolitana en materia de integridad y compliance, y bueno, también tenemos pues la relación con diferentes organizaciones especializadas. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, pues nosotros estamos integrados por un board de profesionales en compliance que, bueno, pues ayuda a dar esa capacitación, asesoría, consultoría a las empresas, pero también podemos canalizarlas con especialistas, con empresas también especializadas para ramos específicos en el sector económico, alimentario, en el sector transporte, en el sector filantrópico también, en el sector financiero, en el sector gubernamental, en diferentes instituciones también, en el sector de ciberseguridad, en el sector de protección de datos también tenemos los especialistas y bueno, pues también tenemos la participación del Instituto de Ética e Integridad Empresarial Corporativa. Con el doctor Gustavo Martínez, pues también tenemos estos convenios que nos ayudan, pues de alguna manera, a continuar impulsando la capacitación de los profesionales en compliance. Y a propósito, pues se acaba de, prácticamente está por terminar el programa de certificación de oficiales de cumplimiento. Y bueno, pues también en el caso del G100 también existen programas muy interesantes con perspectiva de género en materia de integridad y ética, en materia anticorrupción, con la maestra Mónica Elizabeth Ortega Juárez, que traen también un trabajo muy profundo en estos temas. Y bueno, de la mano con ellos hemos venido trabajando y también pues estamos a sus órdenes. Y pues ahí tienen mi correo. Es lisbeth.lopez@gmail.com y estoy a sus órdenes en lo que podamos apoyarlos y acompañarlos en estos temas que son tan amplios. Eli, no me queda más que agradecerte tu experiencia, toda esta historia que nos llevaste de la mano sobre el compliance, el origen y hacia dónde una perspectiva, hacia dónde vamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Rodrigo. Te quiero, en resumen, te quiero comentar de que compliance es tan amplio, no es específico de contadores, no es específico de abogados, abarca áreas del sector financiero, del sector medioambiental, del sector de perspectiva de género, del sector público y privado. Es tan amplio que esto está evolucionando grandemente y en México ha sido impresionante el avance que hemos tenido, el desarrollo. Y bueno, pues vamos avanzando más aún todavía con los informes no financieros, los informes de sostenibilidad que abarcan temas como aquellos informes para la cadena de suministro, aquellos informes no financieros, pero que se refieren a temas de responsabilidad social, de sustentabilidad, de sostenibilidad empresarial, temas de medio ambiente y que, bueno, pues estos temas van a ser cada vez más importantes para afianzar la confianza de las empresas. Tenemos empresas en las cuales si alguno de estos factores se ven vulnerables, son prácticamente un escándalo y pueden perder la confianza.
y la certidumbre en sus operaciones, tanto económicas, financieras y reputacionales. De nueva Muchas cuenta, gracias. Eli, muchas gracias por todavía esta conclusión que nos compartes. Y me quedaría también pues, la posibilidad de poder tener una charla más adelante. Lo habíamos visualizado un poquito como una primera etapa y más adelante ver el compliance contra la AI o la inteligencia artificial, que yo creo que podemos ampliar muchos más temas, como decías, hay mucho tema de dónde jalar sobre el tema de compliance y si me permites, en una próxima oportunidad hablaremos sobre más temas de compliance. Gracias, Rodrigo. Gracias. Un saludo a tu audiencia y estoy a sus órdenes y un fuerte abrazo. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Amigos, estamos en contacto. Saludos. Saludos. Si te quedaste hasta aquí, amigos, te quedaste aquí y te interesó el tema, vamos a ponerte una recomendación por aquí de los más videos que estamos subiendo y también aquí la bolita de suscripción. Suscríbete, comparten, ayúdanos a seguir creciendo. Estamos amigos en contacto. Saludos. Bye.